un hermano a través de las redes sociales me hace una pregunta que trata sobre la visión de la iglesia y el progreso en general, pero es formulada de una manera particular, de una manera específica. Y me dice lo siguiente: si es que es cierto un texto que él ha leído en un libro científico de divulgación sobre la posición de la Iglesia Católica respecto del trasplante de órganos. Es importante señalar que en este formato, que es el de la literatura de divulgación científica, es decir, que trata de hacer la ciencia de alcance popular, es muy frecuente este mito completamente falso de que la Iglesia se opuso en general a los avances científicos y que si en el mejor de los casos llegó a una posición de apertura a los avances científicos, esto fue de manera tardía. Y así, este hermano que nos consulta a través de redes sociales nos comparte el texto con que se encontró en este libro de divulgación científica sobre el trasplante de órganos. Dice: la Iglesia por años no había aceptado el trasplante de órganos. Fue a partir de Juan Pablo II, reafirmado por su sucesor Benedicto XVI, cuando cambió radicalmente su visión, considerándola, es decir, considerando los trasplantes, un acto de amor siempre. ¿No? Acá es importante ver cómo los hechos históricos corroboran que esta postura o esta visión de que la Iglesia se opuso a los trasplantes es una visión completamente falsa. Y vayamos a los hechos. El primer trasplante de humanos vivos exitoso fue el trasplante que se produjo en 1954, el 23 de diciembre, cuando un hermano gemelo le donó a su hermano gemelo un riñón. Y esta operación se produjo en Boston, en los Estados Unidos, el primer trasplante. Este trasplante en 1954 era de un ser vivo, un ser humano vivo, a otro ser humano vivo, y donde el ser humano vivo que estaba ofreciendo el órgano seguía vivo. Entonces, después de este trasplante, nunca hubo un problema ético para la Iglesia. 1954, estamos hablando del pontificado de Pío XII, y en el pontificado de Pío XII no hay ningún documento científico o documento eclesiástico que se oponga a los trasplantes de órganos, porque obviamente el beneficio era absoluto. Aquí un hermano gemelo le estaba salvando la vida a su hermano gemelo, dándole un órgano que podía compartir. Ese es el primer trasplante de órganos. El primer trasplante que establece un problema ético posible es el trasplante que ocurriría mucho tiempo después, en diciembre de 1967, un 3 de diciembre, en Sudáfrica, que es el trasplante de corazón de una persona moribunda a la que se le saca un órgano vital, es decir, un órgano sin el cual la otra persona que es el donante muere, o antes de que muera se le da el corazón. Este trasplante se produce un domingo simplemente porque se presentaron las condiciones, no es porque el médico eligió realizarlo un domingo. Y el médico es famoso, todo el mundo conoce su nombre, Christiaan Barnard, un doctor sudafricano, que la historia oculta que era católico, y era un católico que creía en los fundamentos de la Iglesia, y la razón por la cual no practicaba, no iba a misa, es porque se había divorciado, si no me equivoco, 4 o 5 veces, divorciado y vuelto a casar 4 o 5 veces, ¿no? En consecuencia, no estaba, digamos, en un estado regular para participar de las actividades católicas, pero él se proclamaba católico, de una minoría en Sudáfrica. Este trasplante
en 1967 se produce, estamos hablando ya bajo el pontificado del Papa Pablo VI. Y recordemos que después del Papa Pablo VI, el tema del ético del trasplante surge cuando este trasplante, esta operación de trasplante de corazón, se vuelve en una tecnología disponible para la gente de manera regular recién entrada la década de los 70, a inicio de la década de los 70, 72, 73 comienzan a popularizarse las operaciones de trasplante cardíaco. Y estas operaciones recién establecen el problema ético para la Iglesia, que siempre ha sido el mismo. No ha cambiado, no cambió con Pablo VI, no cambió con con los siguientes pontífices. Juan Pablo II, pues recordemos que el pontificado de Juan Pablo I fue demasiado breve, 33 días, no alcanzó para producir ningún documento magisterial, y Juan Pablo II es el sucesor, y en Juan Pablo II ya encontramos textos que son favorables al trasplante de órganos, a la donación de órganos específicamente. Y Benedicto XVI es un papa que, siendo arzobispo de Múnich, en Alemania, se inscribe como donante de órganos en la ciudad para que si muere y sus órganos son de utilidad, sus órganos se utilicen. La preocupación de la Iglesia siempre ha sido en las condiciones en que la extracción del órgano vital se produce, porque lamentablemente no es infrecuente que existan médicos poco éticos que simplemente para asegurar la frescura del órgano extraigan el órgano de una persona que todavía no ha muerto. Ese problema es un problema creciente porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Médica Americana ha relajado las normas que protegían al donante de órganos para asegurar que sus órganos no eran extraídos mientras estuviera vivo. Con el afán de asegurar la frescura de los órganos y su disponibilidad, entonces se han tomado medidas que no aseguran, más bien ablandan las seguridades de la persona que se inscribe como donante de órganos. Esa siempre ha sido la preocupación de la Iglesia, siempre. Pero tengan en cuenta ustedes, comienzos de los 70, 1973, cuando comienza el problema ético de la donación de órganos, hasta finales de los 70, estamos hablando de unos 7 años o menos. Entonces, la afirmación de que la Iglesia por años no había aceptado el trasplante de órganos es una falsedad, porque cuando se dice por años, daría la impresión de que la Iglesia se opuso al trasplante de órganos desde los inicios, desde cuando se produjo el primer trasplante de órganos en 1954, que, como digo, fue de un ser vivo que permanece vivo a otro ser vivo, a otro ser humano vivo. Fue un trasplante de riñón. Y justamente frente a eso la Iglesia nunca objetó la posibilidad del trasplante. Pero hay un dato más importante. Resulta que en el magisterio de Pablo VI, del Papa Pablo VI, no existe un solo documento donde el Papa exprese su oposición al trasplante de órganos. Es decir, si lo hubiera expresado, hubiera sido hacia el final de su pontificado y hubiera sido la doctrina vigente por unos pocos años. Pero resulta que nunca lo expresó. En consecuencia, cuando estos señores dicen que la Iglesia por años no había aceptado el trasplante de órganos, simplemente están mintiendo. No pueden ofrecer ningún texto específico donde la Iglesia se oponga al trasplante de órganos fuera de plantear las preguntas éticas que siguen planteando aún hoy sobre las condiciones en que ese trasplante se produce. Mi punto con esto es insistir en que existe este mito recurrente de que la Iglesia nunca está a la altura de los tiempos en términos de progreso, cuando en realidad es a la Iglesia Católica a la que le debemos el mismo concepto de progreso. ¿Por qué? Porque incluso en el mundo occidental
Las convicciones religiosas precristianas concebían el mundo como un circuito cerrado de ciclos, cosas que comenzaban, terminaban, como el ciclo de las estaciones, por ejemplo. No, nunca se acaban. Al verano le va a seguir el otoño, al otoño el invierno, al invierno la primavera y a la primavera el verano nuevamente y así sucesivamente. Y esto nada va a cambiar. Con la visión de que nosotros estamos esperando al mismo Mesías que va a volver para juzgar a vivos y muertos, la Iglesia católica y el cristianismo cambian la visión cíclica de la historia por una visión lineal, de progreso. Este concepto de progreso, de que el mundo avanza hacia el encuentro con Jesucristo, es esta visión de progreso la que es fundamental para los avances científicos. Y por eso la Iglesia posee esta simpatía hacia los avances científicos. Pero al mismo tiempo posee las medidas de prudencia suficientes para discernir aquellos avances que van a favor de la humanidad y aquellos avances que no van a favor de la humanidad. La energía atómica es un gran descubrimiento que nos permite utilizar formas de energía más baratas y ponerlas al alcance de más personas para que cuenten con los servicios fundamentales básicos. Pero la bomba atómica no es un avance para la humanidad, es un avance de la ciencia. Pero es un ejemplo de cómo el avance de la ciencia no siempre es un avance para la humanidad. Entonces, esta preocupación que la Iglesia ha establecido y que sigue estableciendo, porque se preocupa por la humanidad, nunca ha sido dirigida a los avances de la ciencia. Y de hecho, en un punto de vista próximo, vamos a ver cómo una cantidad importante de fieles católicos no solamente son importantes científicos, sino que están convencidos de que no existe un conflicto entre ciencia y fe, como tampoco existe un conflicto entre progreso y religión. Que tengas un buen día.